El principal portavoz de Putin deja ver su desesperación tras sufrir el mayor ataque de drones desde la Segunda Guerra Mundial. Mira esto. De hecho, los ataques de drones persisten. Se están tomando medidas para mitigar las consecuencias. A pesar de todo, teniendo en cuenta las altas tasas de desempeño de los sistemas de defensa aérea en relación con el presidente, él recibe informes muy detallados regularmente varias veces al día y, si es necesario, puede ser contactado en cualquier momento. Obtén imágenes más interesantes de ciudades ucranianas. Las grabaciones son impresionantes, mostrando los resultados de los ataques. Los ataques continuarán ciertamente y sin duda. El régimen de Kiev mantiene su posición. Este no es un plan de negociación. El régimen de Kiev se encuentra actualmente en una posición muy difícil. La situación en los frentes de batalla se volverá muy pronto catastrófica para el lado ucraniano y precisamente a eso está todo ligado, y eso es realmente cierto. Moscú volvió a ser alcanzada por una fuerte oleada de drones ucranianos y la reacción del Kremlin expuso mucha más tensión que control. En la mañana del 19 de junio de 2026, mientras Rusia intentaba decir que sus defensas funcionaron bien, imágenes y reportes mostraban la capital rusa atravesada por explosiones, humo, interrupciones en aeropuertos y nuevos ataques contra la refinería que abastece parte de Moscú. El portavoz de Vladimir Putin intentó vender eficiencia, pero la propia necesidad de explicar el ataque ya reveló la incomodidad central. La guerra que el Kremlin prometió mantener lejos del corazón ruso llegó de nuevo cerca del centro de poder. La ofensiva ucraniana fue descrita por medios internacionales como la mayor contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa. Y, en las noticias que circulan, se interpretó como un ataque aéreo sin precedentes sobre la capital desde la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde la desesperación aparece sin necesidad de gritar. Ucrania no atacó una zona cualquiera. Apuntó a la infraestructura energética, atravesó capas de defensa y alcanzó el símbolo que Putin más intenta preservar: la sensación de invulnerabilidad dentro de la propia Rusia. Mientras tanto, en Medio Oriente, Israel amplió los ataques contra Hezbollah en Líbano. Trump exigió el desarme del grupo e Irán amenazó con reaccionar ante cualquier violación de Estados Unidos. Y además intentó imponer controles sobre el estrecho de Hormuz, que dejó escapar Peskov, porque Moscú fue alcanzada. ¿Cómo se conecta este impacto con la presión sobre Irán, Hezbollah y Rusia? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. El ataque principal ocurrió en Moscú y en la región metropolitana, con drones ucranianos alcanzando la refinería de Gazprom Neft, en el sureste de la capital rusa, por segunda vez en la misma semana. La acción ocurrió después de un ataque anterior, el 16 de junio, que ya había dañado parte de la estructura. La refinería es importante porque ayuda a abastecer a Moscú con combustible, diésel y otros derivados. El gobierno ucraniano ha llamado a este tipo de operación una sanción de largo alcance, porque los drones no solo causan daño físico, sino que también obligan a Rusia a gastar más dinero. Defensa, dispersar sistemas antiaéreos y explicar a la propia población por qué la capital ya no parece intocable. El mensaje de Kiev fue simple: si Rusia lleva a cabo ataques constantes contra las ciudades ucranianas, Moscú también puede sentir el peso de la guerra que Putin eligió prolongar. En las noticias que circulan, Peskov intentó sostener que las defensas aéreas rusas tuvieron un buen desempeño durante la ofensiva. Solo que esa frase choca con la realidad de las imágenes de las interrupciones y los daños. Cuando el gobierno necesita decir que todo funcionó bien después de que drones llegan a una refinería estratégica de la capital, la declaración deja de sonar confiada y empieza a sonar como control de daños. Moscú tiene una de las redes de defensa más densas de Rusia, con capas de protección, radares, sistemas móviles y barreras preparadas justamente para impedir este tipo de penetración. Aún así, los drones pasaron, alcanzaron y produjeron un impacto visible. El alcalde de Moscú y las autoridades regionales hablaron de una gran ofensiva y de drones derribados, pero el número de interceptaciones no borra el hecho más incómodo. Algunos llegaron a donde no deberían haber llegado. Ese es el punto que debilita la narrativa de Putin.
El Kremlin pasó años vendiendo la guerra como una operación lejana, controlada, administrada por generales y blindada por la fuerza rusa. Ahora los habitantes ven humo, los aeropuertos sufren restricciones, la refinería vuelve a ser atacada y la televisión estatal tiene que manejar el silencio o cambiar de tema para no mostrar el tamaño de la falla. Golpear Moscú tiene un efecto diferente a golpear una base lejana. La capital es el escaparate del poder ruso, el centro político, económico y simbólico del régimen. Cada dron que rompe la defensa aérea le quita un pedazo a la propaganda de seguridad. Rusia intenta mostrar normalidad, pero la normalidad se vuelve difícil cuando la guerra entra por el cielo de la ciudad, que debería ser la más protegida de la nación. No es solo una cuestión militar, es una cuestión de moral interna. Mientras Rusia intentaba controlar el daño a su imagen, otro frente explosivo avanzaba en Medio Oriente. Israel intensificó los ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y en el valle de Bekaa, después de nuevas violaciones al alto el fuego. El ejército de Israel afirmó que alcanzó más de 80 objetivos del grupo, incluyendo centros de mando, lugares de lanzamiento y estructuras utilizadas para ataques. Según información divulgada por el área militar israelí, decenas de integrantes de Hezbollah fueron abatidos y 2 terroristas fueron eliminados después de un ataque contra soldados israelíes. El lanzador utilizado en la acción también fue destruido. La reacción israelí vino después de una serie de ataques atribuidos a Hezbollah entre el 17 y el 18 de junio. El conteo, divulgado en canales de monitoreo, señaló 25 ataques separados, 63 cohetes, un misil, 7 acciones con drones explosivos, 2 ataques con artefactos explosivos improvisados y un intento de infiltración con 5 operativos. En total, se registraron 72 municiones y eventos de ataque en 48 horas, incluso con el alto al fuego y la negociación diplomática en curso. El grupo respaldado por Irán continuó disparando contra Israel y contra fuerzas israelíes. Israel respondió porque entiende que un alto al fuego sin desarme se convierte solo en una pausa para que Hezbollah se reorganice. La Fuerza Aérea Israelí mantuvo operaciones en el sur del Líbano y Baalbek, a unos 85 kilómetros dentro del territorio libanés. También quedó dentro de la zona de ataques. La ofensiva ampliada muestra que Netanyahu no pretende aceptar una zona norte vulnerable, con comunidades israelíes en riesgo, mientras Hezbollah mantiene cohetes, drones y estructuras de mando cerca de la frontera. Benjamín Netanyahu fue directo al afirmar que Israel no tolerará ataques contra sus soldados ni contra su territorio. Su orientación es mantener la acción decisiva contra cualquier amenaza y permanecer en la zona de seguridad en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger el norte de Israel. Esa posición irrita a Teherán y presiona las negociaciones conducidas por Estados Unidos, pero también deja una pregunta difícil para los diplomáticos. ¿Cómo exigir que Israel retroceda mientras Hezbollah sigue atacando? Trump intervino en ese punto con una frase que movió el tablero: Hezbollah necesita desarmarse. La declaración coincide con la presión estadounidense sobre las redes de financiamiento del grupo y con el intento de impedir que el acuerdo con Irán se convierta en una licencia para que las milicias sigan actuando. La Casa Blanca quiere vender estabilidad, petróleo más barato y el fin de los frentes abiertos, pero Israel está demostrando que la estabilidad sin seguridad real no se sostiene. Es ahí donde Trump necesita equilibrar 2 presiones: mantener a Irán dentro del acuerdo e impedir que Hezbollah use el Líbano como escudo armado. Irán respondió subiendo el tono. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que si hay una violación u ofensa por parte de Estados Unidos, se tomarán medidas de respuesta según un plan ya definido. Al mismo tiempo, el régimen iraní pidió garantías de que las hostilidades en Líbano terminen según el acuerdo existente, antes de retomar conversaciones con Estados Unidos en Suiza. La reunión prevista en Suiza fue aplazada por divergencias en la agenda y por puntos que aún no tienen solución. Fuentes citadas en la prensa árabe afirmaron que las operaciones israelíes en Líbano están desgastando los entendimientos entre Washington y Teherán. Para que el acuerdo avance, Estados Unidos tendría que presionar a Israel para que detenga los bombardeos y retroceda. Pero esa solicitud choca con la realidad de los ataques de Hezbollah. Israel no quiere ser puesto en el papel de quien debe detenerse mientras el grupo armado sigue disparando. El estrecho de Hormuz se convirtió en otro punto de presión.
la autoridad iraní responsable del corredor anunció que los barcos interesados en cruzar el área deberán presentar una solicitud con al menos 48 horas de anticipación, con datos de contacto, detalles del viaje, ruta y horario coordinados con las autoridades iraníes. Teherán dijo que, durante el acuerdo de 60 días, no cobrará tarifas por servicios de seguridad, protección y medio ambiente, y que los costos del seguro de tránsito serán cubiertos por el gobierno iraní. La medida fue presentada como parte del memorando de entendimiento con Estados Unidos, pero ya ha sido interpretada por críticos como un intento de controlar el paso en el estrecho de Hormuz sin llamarlo bloqueo. El problema es simple. Si el acuerdo preveía un paso comercial libre, exigir una solicitud previa, coordinación de ruta y autorización operativa vuelve a convertir a Irán en el cuello de botella. El régimen abre la puerta con una mano y sostiene la manija con la otra. Para el mercado de energía y para las grandes rutas marítimas, empresas, es una señal de riesgo. La conexión entre Moscú, Líbano, Irán y Hormuz está en la misma disputa de poder. Rusia intenta mantener la imagen de potencia invencible mientras drones ucranianos atacan su capital. Irán intenta preservar su influencia regional usando a Hezbollah. El Medio Oriente amplía el peso de este momento porque muestra a aliados y adversarios probando límites al mismo tiempo. Hezbollah pone a prueba a Israel. Israel prueba hasta dónde puede actuar sin romper definitivamente la negociación. Irán pone a prueba a Trump en el estrecho de Hormuz y en Líbano. Trump pone a prueba a Teherán al exigir el desarme y mantener la presión diplomática. Putin observa este escenario mientras su propia capital siente la guerra en el cielo. Hasta ahora, la imagen que queda es la de una Rusia intentando disimular su vulnerabilidad, Irán intentando negociar con el puño cerrado, e Israel diciendo que un alto al fuego no significa aceptar cohetes, drones e infiltraciones en su propia frontera. Yo soy Milson Alves, global, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.